Bueno, hoy vamos a estar siguiendo con el webinar que di la vez pasada, un poquitito de PLCNX Essentials, que vendría a ser como una introducción a todos los sistemas de PLCNX. Acá les dejo las redes sociales para que nos sigan en Instagram y LinkedIn. Eh, y de paso les voy comentando lo que se va a tratar un poquitito el webinar de hoy, para que lo escaneen con el celu o le saquen captura cuando quieran. Siguiendo con la escuela de Essential, vamos a entender el funcionamiento de cómo el PLC se van a declarar variables, qué tipo de variables vamos a poder declarar, vamos a ver cómo se instancian las tareas y cómo se editan según la prioridad y cómo se ejecutan, y vamos a poder entender un poquitito más adentro de lo que es la arquitectura de PLC Next Technology. Bueno, este es un poquitito la agenda, como les comenté, vamos a entender un poco del entorno de programación, los tipos de datos y cómo se declaran, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de declaraciones de variables. Vamos a estar hablando un poquito de la norma tradicional que siempre nos gusta a nosotros, los programadores de PLC, de la 61131. Para cualquier consulta o duda la pueden hacer en el chat, Mati o cualquiera del equipo. eh, Puede abrir el micrófono y me interrumpe y lo vemos si es una duda muy urgente, y si no, la pueden responder en el chat. Y para cerrar, vamos a estar viendo lo que es el GDS y el SM, ¿sí? Que es el Global Data Space. Ahora vamos a estar charlando un poquitito de eso. Y propuse un ejemplo muy sencillo para poder entender y afianzar los conceptos donde se encuentran cada una de estas cosas que vamos a estar hablando. Bueno, PLCNX, sí, acá está la familia, como habíamos presentado antes. Tenemos nuevos integrantes, el AXCF 1252 y el AXCF 2000. Son PLCs modulares, ¿sí? Se incorporan dentro de la familia de PLCNX Technology. Están ordenados por capacidad de cómputo, ¿sí? Obviamente de izquierda a derecha, ¿sí? Se van haciendo cada vez más grandes. Los primeros 5 son modulares, después tenemos la HPC, pongo el puntero así se ve bien. Esta es una HPC, es un sistema, todos son sistemas operativos Linux, pero bueno, esta tiene la particularidad de que tiene puerto de video y bueno, más capacidad para, por ejemplo, hacer una adquisición de datos. Después tenemos la familia RFC, que son de alta disponibilidad, y bueno, después computadoras industriales de alta capacidad. La idea de PLC Next Engineer es unificar todo el ecosistema de automatización en una sola herramienta. Yo voy a poder programar todos los productos en una sola herramienta. Esto me genera, primero, mayor compatibilidad en diferentes programaciones que comparten la misma lógica y el mismo trabajo. Eso sí, con diferentes capacidades. Esto se traduce, obviamente, en si uno quiere migrar de una CPU a otra, en menos tiempo de puesta en marcha, menos esfuerzo, y toda está enfocado en ese tipo de construir sobre la misma base, cada vez que uno necesite ampliar, que todo el esfuerzo anterior siga sirviendo, ¿no? No tengamos que reiniciar todo un proceso de nuevo. Entonces, arranquemos por lo más básico, lo que podemos definir, una variable. En un término técnico, por decirlo así, una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un dato. Y bueno, este dato no está guardado de forma desordenada. Cada variable tiene atributos que, por ahí los más importantes, pueden ser el nombre y el tipo de dato. Los nombres nos permiten identificar dentro del programa, y el tipo de dato nos dice qué clase de información guarda. ¿Sí? Por ejemplo, un número, un verdadero o falso o un texto, ¿no? Eso podríamos ponerlo como ejemplos. Hay otra cosa muy importante que es el lugar donde se guardan estos datos. PLCNX, ¿sí? El ecosistema, ya tiene implementado un gestor de guardado de variables de forma óptima, ¿no? Si uno declara diferentes tipos de variables,
el gestor de memoria las almacena de una forma organizada para maximizar el espacio, ¿no? Porque hay variables, vamos a ver, que no ocupan todo el ancho de la memoria y hay variables que sí. Si ven acá el ejemplito a la derecha, ¿sí? En este ejemplito, bueno, es una columna donde existe una memoria donde está para diferentes tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, el programa corre en esta memoria, acá están los datos estáticos, está acá la memoria dinámica, el stack, ¿sí? Son diferentes memorias que existen dentro de la programación que muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta, pero hay que saber que existen, ¿no? Hay que saber qué es y para qué sirven. Una mención muy importante que a diferencia de otros entornos de programación, en PLCNX Engineer, las variables únicamente se pueden acceder por nombre. Internamente, bueno, existe este subsistema que hace referencia al nombre a la dirección de memoria y te mapea el dato. Bueno, ¿cómo declaramos? ¿Qué nombres le ponemos? Bueno, bien representativo, que uno lo tiene que leer en el idioma que sea y tiene que significar, tiene que entender qué es lo que hace esta variable. Por ejemplo, ahí tenemos i con cantidad de arranques. La i hace referencia al prefijo de integer, ¿sí? Esto ya con el simplemente ver el nombre nos va a decir entre qué valores y qué valores puede tomar. Puede tomar números enteros. Y bueno, una cantidad de arranques normalmente es un número entero. Si no me equivoco mal, los integer alcanzan hasta 32.000. Después podríamos ver si el tipo de datos es el adecuado. Por ahí necesitaría más tipos de arranque. Más tipos, más cantidad de modificar el tipo del integer y obtener más cantidad de arranques, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa cuando se excede esa capacidad del tipo de dato. Otro ejemplo es R corriente, es real, de flotante, de número con coma, y lo vamos a expresar una corriente en esa memoria, ¿no? String, por ejemplo, el acrónimo, nosotros usamos str. Esto es importante porque a la hora de desarrollo, entender las variables que otro puede llegar a programar, si utiliza más funciones creadas por terceros o funciones creadas en formato equipo, es importante ser consistente con el tipo de nombres. Lo que de ninguna manera puede ocurrir es que exista una variable que sea var 001 y sea un integer, que exista una variable var 002 y sea un real, y exista otra variable que sea 0 var 01 y que sea un string. Esto es muy importante que no ocurra porque genera mucha dificultad en la lectura del código, ¿no? Entonces acá, bien grande la X para que esto no ocurra y a veces uno está apurado programando y le tira cualquier nombre y eso sigue creciendo y nosotros no podemos después de una forma más difícil de variarlo. Bueno, ahora que entendimos los nombres bien representativos, vayamos a los tipos de datos. Estos son los tipos de datos que define la norma, ¿sí? Es importante que basarnos en una norma para programar porque nos define las compatibilidades. Por ejemplo, ¿no? Bool, que vendría a ser el tipo de dato por ahí más conocido, que tiene dos estados, ¿sí? Tiene un tamaño de representación en bit de un solo bit y se representa como true o como false. Algo muy importante es el valor inicial que toman los datos. Si se fijan, la mayoría son ceros o false, eh, y después están los tipos de datos que por ahí, los tipos de datos de fecha, que toman otros valores, pero eso lo podemos explicar después por qué. Em, la idea de un valor inicial es que justamente uno, si quiere salir de esta condición, tendría que iniciárselo de forma manual el tipo de dato, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo podría ser un LED que oscila. Nosotros podríamos iniciarlo directamente en 1 para que arranque a oscilar directamente. Otro tipo de dato muy usado es el integer que mencionaba. Va de menos 32.000 a menos 30, a más 32.000, ¿no? Y se tiene un tamaño de representación en 16 bits. Lo que yo digo que es óptimo el guardado de memoria es que justamente
puede organizar las variables de forma que todas ocupen el máximo espacio posible y no cree un piso de de esa tabla que mencioné antes del mapa de memorias por cada bool que nosotros instanciemos, ¿no? Que los pueda agrupar de a 16 o de a 32 de forma tal que los agrupe y optimice el tipo de acceso a la memoria. Bueno, y hay otros ejemplos más acá, que pues por ejemplo son los reales y son los de tipo tiempo. Los elementos en los tipos de datos es muy importante porque nos va a definir, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, qué operación se puede hacer. Los números, ¿sí? Se definen por los números con comas, ¿sí? Los reales, y los números enteros. Los tipos de bit, bueno, los conocidos, byte, bool, word, t-word, long word. Después, los tipos de datos fecha, que vendría a ser el día, ¿sí? O la fecha en sí, los diferentes tipos de formatos, el tiempo, el formato tiempo y el formato string. El formato string es un tipo de dato muy especial, pero no lo vamos a estar tratando acá, ¿no? Todo esto está basado en la norma 61131-3 que nos establece los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos para las variables o los tipos de variables nos definen tres cosas muy importantes. Una es qué información puede ocupar, como menciono acá. Después otro, qué espacio ocupa. Y después, qué operación puedo hacer sobre estas variables. Si se fijan acá, gracias a la ayuda de memoria que yo les di, acá es una variable de byte y que es el número 1, el nombre. Entonces, está asociado al 1. Pero si se fijan, yo no puedo hacer la operación de suma de 2 bytes. Porque no está definido para, y acá lo dice el error, no está definido para el tipo de dato. Esto podría parecer una desventaja, pero en realidad es una ventaja. Porque el sistema y la construcción está diseñado de una forma robusta que estos tipos de datos sean de forma consistente. ¿Sí? Para continuar con estos tipos de datos, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. Si se fijan acá, tengo tres ejemplos. Uno es una estructura, ¿sí? Que es un tanque. Nosotros, con la creación de los tipos de datos, podemos agrupar diferentes tipos de datos y asociarlos a un nombre. Por ejemplo, un tanque siempre va a tener un nivel, una capacidad máxima, un nivel mínimo de operación, un nivel máximo de operación, un estado. Entonces nosotros podemos agrupar todas esas variables en una sola. Es importante. Nos va a permitir hacer código más limpio. Es una herramienta muy poderosa para generar un código mantenible. Después podemos definir tipos de datos por vectores, como se fijan acá en el medio. MyVector es un array, que es como un edificio, pensémoslo, en este caso del piso 1 al piso 10, de 10 pisos, y en cada uno de esos pisos puede guardar un tipo de dato entero. Acá hay otra estructura que ahora la vamos a estar viendo un ejemplito muy sencillo, donde es una estructura de una bomba. Una bomba puede tener un nombre, ¿sí? Un tiempo de uso, protecciones, marcha, potencial, corriente, temperatura, cantidad de arranques, estado, un montón de variables que se nos puedan ocurrir de atributos que después nosotros necesitemos en nuestro código. Y ahora yo les pregunto, si nosotros tuviésemos que usar esta variable, ¿qué bloque les parece más fácil de debayar? ¿El de la izquierda, que tiene a las a las tres bombas, o al de la derecha, que dice R temperatura 1, R temperatura 2, R temperatura 3? Imagínense si nosotros necesitamos 10 bombas o tenemos un sistema de control de 10 bombas. ¿Qué les parece que es más prolijo de trabajar? A ver si hay alguno que quiera responderme. Esperamos un segundito a ver si alguien responde. ¿Qué les parece más prolijo para trabajar? De una forma compacta o una forma explotada? Bueno, hay muchos que proponen trabajar de una forma explotada porque dicen, bueno, yo acá puedo ver el estado real de de la variable, pero a veces cuando el programa sigue
sigue creciendo, esto puede ser una dificultad a la hora de la visualización, ¿no? Si se fijan acá, yo tengo una herramienta específica en PLSNX Engineer que nos permite justamente visualizar los tipos de datos, los valores de los tipos de datos, ¿sí? Yo acá estoy conectado online a una simulación, no va a tener valores. Ahí lo que hice fue, para que lo voy a retroceder un poco, ahí lo que hice fue asociar agregué este tipo de dato, ¿sí? UDT bomba, lo agregué a AdWatches, que me permite visualizar los tipos de los estados. Entonces ahí le di a OK y después en los anteojitos acá abajo estoy visualizando los estados. Y esto me permite entre ir al PLC y moverme entre pestañas, pero manteniendo visible estos estados. Otra cosa muy importante es que nos está permitiendo editarlos. Los datos. Si se fijan ahí voy a editar un par, me parece. Sí, la protección, hago saltar la protección, hago encender la marcha, bueno, por ver. Bueno, vayamos ahora, entremos bien en cómo se organiza el programa y la programación en la 61131, pero basado en PresenX Engineer. Existen tres formas, tres POU, ¿sí? Una POU es un Program Organization Unit. Es un fragmento de código donde, o un fragmento de una función donde nosotros vamos a tener cada uno una importancia muy significativa. Un programa, ¿sí? Es el corazón de la aplicación. Es donde se van a ejecutar todas las funciones y los bloques de funciones dentro de ella. Y necesita ser instanciada en algún lugar. Y esto donde se instancia se llama tarea. Y en nuestro PLC pueden coexistir diferentes programas asociados a una misma tarea e incluso diferentes tareas asociadas a diferentes programas. El típico programa que todos conocemos es el main. El main siempre está, siempre es el principal, el que ejecuta, el scheduler, que maneja todos los eventos de las funciones, ¿sí? Por ahí no se hace procesamiento dentro del main, o no es aconsejable, para que sea algo visiblemente lindo y organizado, y poder de un simple vistazo ver qué condición es la que está ocurriendo. Después tenemos las funciones, normalmente utilizadas para hacer cálculo. ¿Por qué? Porque no poseen memoria, no tienen la capacidad de instanciarse. Una instancia es justamente reservar memoria dentro de un sistema para el procesamiento. ¿Sí? Acá las funciones tienen como limitancia que solamente van a poder escribir un solo parámetro. ¿Sí? Una sola salida van a tener. Van a tener múltiples entradas, pero una sola salida. Y no tiene memoria. Y una cosa que no se puede hacer son llamadas iterativas. Recursivas, perdón, no iterativas, recursivas. Quiere decir que una función se llame a sí misma para resolver el problema. Es un tipo de programación un poco más oscura, porque requiere de cierto tipo de manejo con los parámetros, pero muchas veces es aplicable. Después tenemos los bloques de funciones. Los bloques de funciones nos permiten tener ya múltiples salidas con múltiples entradas, tiene la capacidad de guardar en memoria y pueden ser llamadas en diferentes tipos, en diferentes lugares del programa. Y al estar instanciado, uno puede asociarla a diferentes programas. Entonces vayamos a las variables. Volvamos, ¿no? Las variables dentro de un programa ahora. Las variables dentro de un programa pueden ser locales, que van a existir dentro del programa, o globales, que van a existir dentro de todos los programas. Las variables globales, normalmente, trabajar sobre variables globales donde se podría trabajar con variables locales no está bien, porque uno puede editar las variables y generar inconsistencia. Esto lo vamos a resolver de otra forma, para que no ocurra eso.
Pero para las variables locales, solo van a existir dentro del mismo programa. Uno no va a poder leer desde afuera de un programa unas variables dentro del programa. Además, están los tipos de uso de las variables. Hay tipo local, externa, de input o output. Eso lo vamos a explicar un poquitito más en la parte práctica. Entonces, veamos ahora cómo compartir estas variables de forma consistente en los diferentes programas. Uy, no, en la programación, perdón. La programación vamos a estar viendo texto estructurado y function blocks. Son los dos lenguajes de programación ahora más utilizados. Si bien ahora se está usando mucho ladder con function blocks integrado, por una cuestión de que se visualiza muy rápido. Todo nuestro sistema es drag and drop, o sea, nosotros podemos arrastrar y soltarlo de una forma muy fácil y que ya quede instanciado. No solamente para las variables para las operaciones más básicas, sino también para las operaciones más complejas, por donde nosotros creemos nuestros propios bloques. Acá traté de separar por ahí las funciones y los bloques de funciones. Cuando nosotros necesitamos hacer operaciones aritméticas, conversiones de tipo de dato, comparaciones, no necesitamos crear funciones, bloques de funciones. Con funciones nos bastan porque no se van a guardar en memoria. Pero ahora cuando tengamos que usar descriptores de flanco, contadores, timers, sí ahí tenemos que ir a un bloque de función. ¿Tiene alguna diferencia? Siempre nos preguntan, ¿tiene alguna diferencia entre ejecutar un programa en una función o en un bloque de función? Sí, porque el bloque de función guarda memoria. Si uno pudiese ejecutar todo en funciones, no necesitaría bloques de funciones y tendría un código más óptimo, donde el ciclo de scan puede llegar a ser más corto. Entonces, acá tenemos las comparativas de los comparadores, ¿sí? Valga la redundancia, en ladder y en texto estructurado. Perdón, en function blocks. Perdón. Acá tenemos los temporizadores, ¿no? Retardo a la conexión, lo vamos a repasar un poquitito, es algo muy sencillo, donde existe un flanco, acá, donde existe un flanco ascendente y transcurre un tiempo determinado ET, se va a encender la salida hasta que hasta que caiga la entrada. De forma muy análoga, ¿sí? Si el pulso de la entrada no alcanza a llegar todo el tiempo esperado, no se va a habilitar la salida, como vemos acá. Después, el retardo a la desconexión, ¿no? El TOFF. La salida copia la entrada apenas inicia, pero cuando la entrada toma un valor descendente, ¿sí? Toma el valor 0, después de tomar un valor 1, ocurre un tiempo y después de ese tiempo cae la salida. Bueno, el pulso es algo muy sencillo. Por cada pulso que exista, va a haber un pulso simétrico, o sea, un pulso de duración ET en la salida, sin importar el espesor de la entrada, sí, el tiempo que dure la entrada. Bueno, los contadores es un poco más sencillo. eh, los contadores, ¿no? Contador ascendente, contador descendente, y bueno, también disponemos de la operación del control del contador mixto. Voy acá, vamos a deshabilitar el puntero. Bueno, los operadores de bit, sí, algunos le dicen enclavamiento, otros set reset. Estos son herramientas muy usadas, ¿sí? Donde en el RS nosotros tenemos prioridad de reset y en el SR tenemos prioridad de set. Quiere decir que si acá y acá existen un 1, en este va a tener prioridad el set, o sea, la salida va a estar en 1. Bien, de forma recíproca en el anterior. Los detectores de flanco, ¿sí? Detector de flanco negativo, o sea, de descenso de señal o en ascenso de señal.
Bueno, algo que siempre es útil poder conocer la función not o negar, es simplemente con haciendo clic derecho de la función podemos arrastrar el valor hasta la entrada y ya está negado. Si se fijan queda un circulito ahí, ahora lo detengo, queda un circulito que se pone en blanco cuando no está pulsado y hace referencia a que es muy notable que está negada. Bueno, resolvamos un problemita básico de function blocks, ¿no? Entonces acá tengo un flujo, ¿no? Pensémoslo un poco. Se trata de un algoritmo que determina si las ventanas están cerradas o manda un comando de si las ventanas están cerradas. Entonces se inicia, pregunta si está lloviendo, si no está lloviendo, ocurre una salida sin hacer nada. Si está lloviendo, lo que te pide es te pregunta si están las ventanas cerradas. Si las ventanas no están cerradas, bueno, hay que ejecutar un comando para cerrarlas y después abrir. Si estas ya están cerradas, no hay problema, salimos así. Y visto desde el lado del function blocks, es si la ventana y si and está lloviendo, entonces se setea el comando de cerrar ventanas. Se reparten en cada una de las ventanas y si se fijan acá yo tengo una estructura donde X, como mencioné antes, es el tipo de booleanos. Si se fijan acá, es UDT, es User Data Type, ventanas, es un vector de diferentes ventanas, ¿sí? Algo muy, para mí, muy práctico, donde la lectura literal de la variable me hace referencia ya a lo que estoy leyendo. Ahora sí, vayamos a los operadores y centrándonos en texto estructurado. Los operadores están definidos por prioridad. Las prioridades, ¿sí?, están ordenadas en esta tabla de superior e inferior, donde, por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer una operación separada por paréntesis, primero se ejecutaría 2 más 3, después se ejecutaría 4 más 5 y por último se ejecutaría el producto. ¿No? Acá tenemos ordenadas por prioridad. Entonces no las voy a leer todas. Pero bueno, también hay que saber la prioridad y qué separa las funciones, los operadores. Ahora las sentencias. Las sentencias tenemos de asignación, dos puntos igual. Después tenemos una sentencia if, esta que te permite tomar dos caminos. Una sentencia case. Una sentencia case podemos pensarla como if anidados que te permiten tomar n cantidad de caminos. Y después los tipos bucle. En este caso solamente tengo ejemplificado el for, ¿sí? Un for es un bucle definido. Acá está diciendo voy a hacer un bucle para la variable a iniciando en 1 hasta que tome el valor 10, yendo de 3 en 3. Entonces, acá hace una función de asignación dentro del for. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con texto estructurado. La pregunta es, como antes, ¿está lloviendo? ¿Sí o no? Si es que sí, ingreso. Si es que no, sigo derecho. ¿Están las ventanas cerradas? No. O sea, perdón. ¿No están las ventanas cerradas? Ingresa. Si están las ventanas cerradas, sigue el camino, y si no están las ventanas cerradas, hace este comando de cerrar las ventanas. Es un ejemplo práctico para que nosotros lo podamos ver. Las dos comparativas entre la programación en Function Blocks o la idea en Function Blocks y la idea en texto estructurado. Ahora vayamos ¿sí?, al corazón o al motor que gobierna la ejecución de los programas. Si se fijan acá tengo algunos programas obviamente inventados, que el programa principal, hay dos programas, un programa principal y otro programa de comunicación, ¿sí? Esto vendrían a ser las tareas, una tarea principal y una tarea de comunicación. En la tarea de principal se ejecutan diferentes programas. Los diferentes programas son control de acceso, control de ascensores, perdón, control de ventanas, refrigeración, sistema de bombas, sistema de iluminación. Y esta tarea se define con un intervalo de 10 milisegundos, con una prioridad 0
la prioridad, a diferencia de lo que se espera, es que cuanto mayor es el número de prioridad, menor es la prioridad. Va ordenada del 0 con mayor prioridad al 15 con menor prioridad, ¿no? Y si se fijan, tengo un watchdog que es nuestro perro guardián que nos dice si todo está yendo bien o si hay algún proceso clavado y nos avisa y nos comenta qué fue lo que ocurrió. Además de las tareas cíclicas, que son las más utilizadas, tenemos diferentes tipos de tareas, ¿sí? Las tareas del sistema, normalmente para verificar si está todo ok, que se ejecutan una sola vez. Después, las tareas por evento que se definen, las tareas por evento definidas por el usuario, que son las que hay acá abajo, perdón, que son tareas que, por ejemplo, nosotros ocurre una condición indeseada, nosotros necesitamos llevar a una posición segura el equipo, entonces nosotros seteamos todos los parámetros de la posición segura dentro de esta tarea eh, por evento definida por usuario, ¿no? Una falla de encoder, una falla de protecciones, no sé, lo que sea. Y después las tareas definidas por hardware, ¿no? Existe una entrada que me avisa que hay un error, entonces conmuto a un estado seguro la operación. Y el GDS, el Global Data Space, es el mecanismo, la capa que intercambia los datos dentro del PLC de una forma estable, consistente y confiable, ¿no? Justamente acá tengo un ejemplo a la derecha de qué pudiese pasar si no existiese esta negociación a través del GDS. Existen dos tareas, una tarea de baja prioridad, que podría ser la de comunicación, por ejemplo, y una tarea de alta prioridad, ¿sí? La del proceso. Esta del proceso dura poco, mientras que la tarea 2 de baja prioridad es una tarea larga. Entonces va a necesitar el proceso interrumpir la tarea 2 para reejecutar la tarea uno. Pero a veces la tarea 2 necesita variables de la tarea uno. ¿Qué pasa si hay un contador? ¿Sí? Se escribe en 1, cuando inicia la tarea 2 escribe un uno y va a mandar un uno. Pero antes, justo en el instante antes de mandarlo, se interrumpe, se escribe la tarea 2, perdón, se interrumpe la tarea 2 y se escribe sobre el contador uno más. Entonces va a haber una incompatibilidad. Esto puede hacer grandes desastres dentro de la comunicación. Entonces el GDS elimina esto y establece una negociación segura. ¿Qué debería haber ocurrido acá? Que el programa continúe creyendo que la variable, el contador sea uno hasta terminar la tarea. En el próximo evento enviará la tarea 2, no hay problema. Ahora lo que les propongo es mostrarles un ejemplo, ¿sí? Programamos un poco en vivo. A ver. Hubo un par de consultas. Cuando hay más datos agrupados. Claro, exacto. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir el PLSNX Engineer. Hasta acá todo bien. ¿Cómo van? PLSNX Engineer. Ahí imagino que se está viendo y de un tamaño correcto. Voy a desplazar esto para acá, así también voy viendo. De 10, digo, pequeño Pablo. Bueno, entonces propongamos un ejercicio muy sencillo, un ejercicio de de alguna bomba, ¿sí? Que tenga diferentes atributos, ¿no? Por ejemplo, declaremos nuestro propio tipo de dato, ¿sí? Acá, esto es un proyecto vacío donde ya estoy conectado con un PLC real. eh, o sea, quiere decir que ya instancié el programa y hice la conexión para probar la comunicación sin nada. Entonces acá agrego mi propio tipo de dato y lo voy a llamar user data type. Ingreso al user data type y ya tengo esto. Nosotros con clic derecho hiciste templates que nos permiten crear las cosas mucho más sencillo.
¿sí? Voy a crear un tipo de dato, una bomba, y si alguno me dice qué tipos de atributos tiene las bombas, ¿no? Yo propongo X marcha, por ejemplo, que qué valor, qué tipo de dato será. Será un tipo booleano. Después voy a tener sí o sí X falla, ya como tipo de dato también booleano, y después puedo tener una temperatura, por ejemplo, R para ser real, temp, ¿sí? Para que no sea tan largo. Y será un real. Caudal de agua, de entrada, puede ser infinita la cantidad de datos que nosotros podemos agrupar dentro de esta estructura. Buenísimo, ya tenemos el dato creado. Ahora creemos un bloque de funciones que nos permita asignar estos datos o sea, asignar los datos del proceso a nuestro bloque de funciones. Entonces, normalmente eso se llama constructor, const bomba, dijimos. ¿Sí? Entonces ahí creamos nuestro propio tipo de dato y ahora lo voy a hacer un programa, un bloque de funciones, perdón. Lo vamos a hacer hagámoslo en Function Blocks. Entonces nosotros queremos las entradas de datos y que salga nuestro tipo de dato. Entonces nuestro tipo de dato es user data type bomba, bomba. Está en rojo porque no está creada. La voy a declarar como una variable de salida. Si se fijan acá hay accesos directos donde no necesito venir acá y cargarlas. Un tipo de booleano no. Va a ser un tipo bomba, justo está arriba, mirá. Va a ser un tipo bomba y es un tipo output. Vuelvo al código y ¿yo qué le voy a tener que asignar? Le voy a tener que asignar a esos atributos que yo dije, por ejemplo, el X marcha, ¿sí? ¿Y qué le voy a asignar? Y justamente la entrada de X marcha. Es algo bastante básico esto. Marcha. Marcha no está definida, la voy a definir como una variable de entrada, input, y después voy a tener que definir mi user data type bomba.xFalla y X falla. Y después mi user data type punto, si se fijan ahí es más fácil la sintaxis, ya casi no estoy usando el mouse, uno cuando ya tiene práctica, ya lo va haciendo de forma automática, esto como cualquier software. Acá me está diciendo, esto a mí me encanta de PSX Engineer, que te va diciendo qué errores vos vas teniendo. Entonces, ahí sí te traba un poquito. Entonces ahí las creo directamente con este formato de acceso más rápido. Las verifico que se hayan creado bien, todas como input, esta como output, está bien. Entonces vamos a crear nuestro programa ahora. Nuestro programa, llamémoslo main. Y en el main lo que vamos a hacer, también en ladder, en function blocks, perdón, vamos a importar nuestro constructor y nos está pidiendo X marcha. Entonces vamos a poner X marcha, nuestra X falla y nuestra R temp. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo voy a querer crear dos bombas. Entonces, con el código que ya implementamos, ¿no? Yo puedo crear así, obviamente no me va a permitir eh, ponerle el mismo nombre. Entonces voy a ponerle marcha 2, X falla 2, X rtemp 2. Y a esto vamos a ponerle el 1 correspondiente. F2 para ingresar si se quiere. F2 y el 1. Me están diciendo que no existe. Vamos a abrir un poco acá la programación, hacer un poquito
poquito de espacio. Si yo la selecciono así, las puedo crear, las voy a crear como externas para poder asociarlas a mis datos de proceso. Ahí están creadas y acá UDT, bomba 1. Y lo mismo, control C, control V, es algo muy práctico, bomba 2. Entonces acá yo las estoy creando como locales, pues no necesito que mi programa de afuera vea mis bombas, que con que vean las variables está bien. Y ya está. Creé mi main. Obviamente que acá yo puedo empezar a crear grupos y mira, acá había variables locales. Yo esto lo puedo borrar. Si las que no estoy usando, me dice que no estoy usando ninguna. Ah, estoy usando el constructor. Esto es la instancia del constructor de la bomba, ¿no? Y estas son las variables externas. Yo acá puedo dividirlas, ¿no? En crear grupos para tener algo un poco más ordenado, ¿no? Reales, perdón, falla 2, me está faltando X marcha 2, ¿no? Yo puedo crear así bloques para trabajar de una forma más cómoda. Ahora lo que viene la parte complicada de la presentación, el ESM y el GDS. Pero si se ven es más complicado de lo que parece, ¿no? Acá me está diciendo, crea una nueva tarea. Mi tarea va a ser task 1-100 ms. Es una tarea 1 que se ejecuta cada 100 milisegundos. Si se fijan acá, me está pidiendo el nombre del programa que yo que estoy asociando. Entonces asocié el main a mi tarea, ¿sí? A la tarea 1, 100 milisegundos, con un intervalo de 100 milisegundos. ¿Sí? Es una tarea cíclica, con prioridad 0, porque no va a existir otra tarea. Y ahora viene la parte de asociar las variables de proceso a nuestras variables físicas. Y si se fijan, están acá. Yo hice clic acá en IEC 61131. X marcha 2, voy a el módulo que tengo instalado, quiero un input y vamos a ponerle el input para la marcha 2, vamos a ponerle el 3, para la falla vamos a ponerle el 4, para la temperatura, ojo, no tengo que ir a las digitales, tengo que ir a las analógicas, voy en el input 1. Vamos a ponerle el input 2, así me queda prolijo. Ahora las digitales, input 1, input 2 y esto vendría a ser input analógica 1. Uy, falla 1 no quedó. Ahí está. Bueno, este es el GDS, este es el Global Data Space, que negocia las variables de mi programa, de mi PLC, de mi tarea, con el registro de entradas-salidas. Pero ojo, también hay tareas que pueden negociar, como vimos en el ejemplo, pueden negociar variables con mismos programas. Entonces, acá es donde hay que empezar a tener cuidado y poder construir de una forma consistente los datos. Entonces, vamos a descargar esto, clic derecho, Start and se conecta y después lo descarga, dice que no hubo ningún error, que ahí está escribiendo. Ahí terminó de escribir y conmutó la pantalla a las variables, ¿no? Yo puedo ver las variables de acá, o a mí me gusta más, en lo particular, ir al main, ¿sí? Donde acá tengo las variables físicas, las cableadas. Yo ahora tengo un PLC acá y estoy conmutando las entradas, ¿sí? Pero lo que yo les comentaba, si yo quiero visualizar algún tipo de dato, voy a Add Watches, entro en la visualización, le doy a OK y después en los anteojitos puedo visualizar los tipos de datos. Ahí voy a subir el potenciómetro, ¿sí? Ahí faltaría algún escalado. Habría que seguir trabajando sobre la aplicación que hicimos, pero bueno, nada. A modo de ejemplo de cómo crear un dato, cómo asociar las variables del proceso,
cuándo son entradas, cuándo son salidas. Esto era un poquitito la idea. Bueno, muchas gracias a todos una vez más.